Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para explicarles, para informarles y para opinarles de lo que nos parece relevante de la actualidad española o internacional. Siempre con dos pilares, la valentía y el rigor. Ambos juntos, ni mucho de lo uno y poco del otro, no, de las dos cosas y a la vez. Y en un ambiente general de atmósfera de libertades, que es la que aquí se respira, porque entendemos que un medio de comunicación que no se rija por esos tres valores, pues difícilmente puede llamarse medio de comunicación, si acaso la voz de su amo, ¿eh? Bueno, hoy empezamos con una noticia muy grata, por lo menos espero que la compartan conmigo, que es felicitar a doña María Teresa, que nos sigue habitualmente, y la queremos felicitar porque hoy es su cumpleaños, cumple 72 según nos ha chivado José. Nos ha chivado José esto y además nos ha hecho llegar un dulce muy rico que la redacción del Toro Televisión pues ha dado cuenta de él, vamos, con fruición. Bueno, dicho esto, la actualidad de hoy sigue girando en torno al tropiezo en la Casa Oval, perdón, en el despacho Oval de Zelensky y de Trump el pasado viernes, de cómo pues los líderes no solo europeos, sino también, por ejemplo, el canadiense, se reunieron en Londres el domingo y Sánchez se cayó. Debe ser que no tiene claro lo que debe decir después de esa reunión. No han coincidido en gran cosa. Sí, hombre, que hay que armar un ejército europeo, que sería bueno que hiciéramos, que apoyáramos económica y militarmente a Ucrania, que hay que tener intereses unívocos, unificados y que hay que echar más dinero en la cesta de los asuntos de la defensa, que la tenemos muy descuidada en Europa. Vamos a ver a continuación dónde están ahora mismo, dónde están situados los puntos de encuentro o de desencuentro. La visita de Zelensky a la Casa Blanca parecía indicar que la paz en Ucrania estaba más cerca con Estados Unidos como mediador entre ambos contendientes. La reunión comenzó con cordialidad, con Trump elogiando a Zelensky y su esfuerzo en la guerra, pero al ucraniano se le notaba incómodo cuando se hablaba de sentarse a negociar la paz. Continuó además cargando contra Putin. A Trump le molestaron mucho estos calificativos, pues considera que no ayudan a lograr un proceso de paz. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. Todo saltó por los aires cuando Vance habló de diplomacia. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. You're gambling with World War III. A raíz de esta discusión televisada se dio portazo al pacto de apoyo de Estados Unidos a cambio de las tierras raras de Ucrania. Ahora el gobierno americano anuncia que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, coordinado por Elon Musk, va a investigar qué ha sido del dinero entregado a Ucrania durante estos 3 años, pues sospecha que hay un enorme fraude detrás. La reacción europea al desencuentro no se hizo esperar y se convocó una reunión de urgencia en Londres en la que se decidió aumentar el apoyo militar a Ucrania. Las empresas armamentísticas se frotan las manos y en bolsa ya se nota. La alemana Rheinmetall revalorizó sus acciones en un 18%, la francesa Thales un 16%, la italiana Leonardo un 15%, la británica BAE Systems y la sueca Saab un 14%. Por otro lado, los líderes europeos se comprometieron a aumentar la presión económica sobre Rusia. Por su parte, Francia y Reino Unido proponen una tregua parcial aérea, marítima y sobre las infraestructuras energéticas. Las naciones europeas invitan a Estados Unidos a sumarse a esta iniciativa, ya que le consideran un aliado crucial. Pero desde Washington creen que lo primordial es sentarse a negociar la paz ya. Bueno, quiero comentar todo esto con don Felipe de Basa, que es profesor universitario especializado en relaciones internacionales, que ha sido docente en una universidad de Kiev, en la Taras Shevchenko, y que ha comentado con nosotros lo más importante de estos 3 años ya de guerra en Ucrania. Don Felipe, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, don Xavier, a vuestra disposición siempre.
Me interesa mucho, usted que sigue los medios en Ucrania, ¿qué dicen ellos del desplante de Trump? Es verdad que hay que escuchar la entrevista entera, los 50 minutos, antes de quedarse con los titulares del desencuentro así en su fase más dura, ¿no? La cuestión es qué piensan los ucranianos. Está claro en el ambiente que acusan a su presidente pues, de manejar un gobierno corrupto y que, bueno, en fin, que hay cierto desprecio en el aire hacia los representantes de Ucrania. ¿Cómo lo digieren ellos? Bueno, lo que está claro es que hay un gran hastío de la población por esta situación que ya se prolonga por mucho tiempo. La gente ha normalizado el conflicto. De hecho, si alguien quiere viajar a Kiev, pues no se puede hacer por medios aéreos, pero uno puede ir a una frontera y allí tomar un autobús y llegar a Kiev de una manera más o menos normal. La vida sigue y cada uno pues lleva la vida como puede. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Zelensky? Bueno, hay que recordar que el presidente llega por unas elecciones que algunos incluso planteamos que fue una especie de, entre comillas, hackeo cognitivo, porque es cuanto menos sin par la manera en la que llega. Recuerde que era actor, que había una serie, que el día de Navidad se hizo un discurso, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, ojo que cuando llega el presidente Zelensky, los índices de popularidad son muy altos y cuando empieza el conflicto el índice de popularidad era muy alto. Parece ser que ahora el índice de popularidad no es tal, él incluso ha barajado exiliarse porque en cualquier momento debería de convocar elecciones. Y por poner algún caso parecido, durante la Segunda Guerra Mundial a Churchill se le llama para ser presidente de un gobierno de concentración nacional. Poco antes de que acaben las conversaciones, acuérdense con las conferencias de Yalta y Potsdam, convoca unas elecciones, las pierde y el número 2 de ese gobierno de concentración nacional, que era Clement Attlee, las gana y es el que luego tiene que ir a la cumbre de Potsdam. Es decir, ¿qué pasaría, punto número 1, si a día de hoy se convocaran elecciones en Ucrania? No estaría tan claro que Zelensky o su opción las ganará. Por tanto, estas acusaciones que tiene pues están encima de la mesa. También hay que recordar que no hace mucho, en meses anteriores, pues la sombra de la corrupción estaba encima de la mesa y el propio Zelensky ha tenido que quitar a algún ministro por estos mismos motivos. ¿Contra él hay críticas directas por corrupción o no? Creo que encima de la mesa están, creo que de una manera directa no, pero es algo que le están acusando. ¿Y quién le acusa de corrupción al propio Zelensky? Pues obviamente los medios rusófilos. No hay más que leer la prensa de Moscú, donde se le acusa, y esto no es un entre comillas, sino se le acusa directamente de nazi. Y claro, cuando se le acusa de corrupción por parte de estos medios rusos, pues hay que también dejar muy claro que estamos en medio de una guerra física, pero también de una guerra cognitiva, una guerra con trolls, con desinformación, con noticias falsas, donde uno tiene que verificar lo que está pasando. Es un escenario complejo y poliédrico. Le dice Trump a Zelensky que no está preparado para negociar la paz y yo lo que le pregunto es, ¿los ucranianos están convencidos de que tendrán que ceder algo de su territorio para obtener esa paz o no? Pues parte sí y parte no. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión emotiva importante. Claro, si la paz se firma mañana con Rusia y Ucrania pierde, pues de 2 regiones que representan, creo que son 6 millones de habitantes y un 10 o un 15% del territorio, bueno, pues habría que verlo desde un punto de vista de un profesor de historia contemporánea como una parte del conflicto del final de la Guerra Fría, donde hay que recordar también que en la Segunda Guerra Mundial países como Polonia dieron un salto adelante y Polonia perdió parte de su territorio, pero ganó otro a costa de Alemania. Alemania quedó dividida, se reunifica 30 años después, porque todas estas partes del conflicto, al menos desde la parte rusa, son vistas así. Por cierto, que Rusia acusa a Zelensky de ser un nazi con estas palabras y acusa a la Unión Europea de estar detrás de estas políticas. Por tanto, las palabras de Trump sobre la Tercera Guerra Mundial no van desencaminadas del todo. La posición europea, después de ese encuentro en Londres el pasado domingo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo puede terminar esa especie de alianza alternativa, de plan de paz alternativo que se va a someter a Donald Trump si al final se llega a un acuerdo que está bastante lejos?
Parece ser que el acuerdo está bastante lejos. Desde luego, la postura europea solidarizándose con Zelensky, con el pueblo ucraniano, desde el punto de vista de la emoción, pues es lo más agradable que uno puede escuchar. Pero claro, hay que también tener en cuenta lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial no se firmó una paz definitiva, fue un armisticio, como dijeron algunos, para 20 o 25, 30 o 35 años. Es decir, ¿queremos una paz definitiva o queremos un armisticio temporal de un conflicto que ya viene de lejos, cuanto menos del 2014, las famosas protestas del Maidán, sino antes? Es decir, si queremos un acuerdo duradero, habrá que implicar de una manera o no a Rusia. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial se cierra en Europa gracias a la declaración de 9 de mayo de 1950, declaración Schuman o declaración Jean Monnet, que ha permitido que Europa viva en paz en estos 75 años que se cumplen en este año 2025. Si no se hubiera cerrado de esta manera la Segunda Guerra Mundial, pues probablemente en los años 70 u 80 hubiéramos estado con un nuevo conflicto entre Francia y Alemania. Por tanto, ¿queremos un armisticio o queremos una paz duradera? Si queremos un armisticio, parece ser que lo que está encima de la mesa es posible, pero si queremos una paz duradera, creo que habrá que meter en algún momento a Rusia para efectivamente cerrar las huellas de ese conflicto. ¿Qué análisis hace usted de la relación Donald Trump-Vladimir Putin después del desencuentro con Zelensky? Bueno, pues de momento tienen un puente, han establecido un puente de diálogo, hay una relación directa, los dos quieren acabar con el conflicto, a menudo precio, por cierto, pero claro, ¿qué sería la otra cuestión? Que Ucrania se apoye en la Unión Europea, y esto son hipótesis, pero hemos hablado de muchas hipótesis a lo largo de estos 3 años de guerra y no nos hemos desviado mucho del camino, o para nuestra desgracia no nos hemos equivocado en mucho. Imagínense, pues no sé, que Rusia cierra filas con Turquía y con Sudáfrica, con los BRICS Plus o Plus, que se centra como ya se ha centrado en China y en la India, que esos BRICS... Bueno, parece que se nos ha cortado la comunicación, a ver si podemos recuperarlas. Antes que la podamos recuperar, voy adelantando cosas que se han producido en el día de hoy que son bastante graves. Por ejemplo, en Mannheim. Mannheim es una ciudad pues muy enraizada en la historia de Alemania. Es una ciudad importante, no es enorme ni como Frankfurt o Stuttgart, pero es muy importante. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que hoy era una soleada mañana de carnaval y la gente ha salido a las calles. Estaban en una zona peatonal en el centro de Mannheim, unas 200 personas en diferentes puestos de comida, cerca de un lugar en el que un escenario en el que se sucedían diversas actuaciones. De repente, un coche Ford de color negro se adentra en la zona peatonal, acelera y empieza a atropellar personas que estaban allí pues disfrutando de la mañana. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha causado la muerte a 2 personas, bastantes heridos. El conductor ha sido detenido y ha resultado ser un hombre de 40 años que tiene pasaporte alemán, pero eso tampoco las autoridades alemanas han querido precisar. Lo cierto es que está en un centro médico, que va a ser interrogado una vez pues que sus heridas lo permitan, y que la policía no da por cerrada ninguna hipótesis sobre lo que ha podido motivar a este hombre en ese arrebato que, como digo, pues ha sido criminal y ha sido un atentado. No sabemos de qué signo, pero quiero recordarles que antes de que esto ocurriera, pues vimos cómo pasaba parecido en Múnich, y antes que eso en un mercadillo navideño en Magdeburgo, y que si cogemos el año 2025 no han sido menos de 5 o 6 los atentados que ha habido en Alemania, esta vez con cuchillo. O sea, tenemos 2 modalidades, una de la cual pues el yihadismo radical pues anunciaba en Francia que esa era la manera más barata, más cómoda y más fácil de matar cristianos, que era el coche. Y luego tenemos la otra, es la del cuchillo, con el cual pues se corta el cuello al cristiano que se puede. De todo eso han tenido un montón de ataques
en Alemania en los últimos 2 años. Podríamos decir que salen a atentado por mes, o probablemente el promedio aún sea peor. Bueno, y quiero mostrarles lo sucedido. Espero que aquí se conjuren los males en nada, pero han tenido que desalojar la estación central de Viena, la capital austríaca, por una amenaza de bomba un poco rara. La verdad es que han pasado las horas, se ha paralizado el tráfico ferroviario y no podemos ni saber si el peligro está conjurado o si ir mucho más allá de que, bueno, pues que hay una amenaza pendiente, latente y que bueno, pues que el asunto está complicado. Ya en el panorama español, los que hayan seguido las noticias este fin de semana, pues seguro que han resultado ciertamente impactantes por las lluvias caídas en muchos lugares, entre otros Lorca, en la región de Murcia. Desapareció un ganadero de 50 años que fue arrastrado por las aguas y bueno, pues a lo que hemos llegado es a encontrar su cuerpo sin vida, lo encontraba la Guardia Civil en una barranca cerca ya de las aguas del mar. Así es que un fallecido registrado en aumento de las aguas de los canales típicos que cruzan Lorca y sus alrededores. Y ayer el clima, por no salirnos de lo del clima, fue especialmente duro y dio pie a que muchos automovilistas que volvían a sus ciudades después de aprovechar el fin de semana se quedaran atrapados en la tarde-noche del domingo. Por ejemplo, estos que ven ahí son conductores atrapados en la A2 que trataban de llegar a Madrid, pero que a algunos pues les costó muchísimo más tiempo del previsto y pasaron la agonía de que no podían ni avanzar ni retroceder, estaban simplemente atrapados. Bueno, momento en el que muchos hayan pues recordado esta complicada vuelta a casa el domingo por culpa del clima, que no salimos de él porque hay dos ciudades muy amenazadas con alertas, etcétera, etcétera, en estos momentos, y que vamos a ver pues si pasan las horas y no tenemos que lamentar más desgracias, ¿no? Vamos con la droga. Ya saben ustedes que yo estoy muy convencido de que conseguiremos, si ustedes me apoyan, cambiar algunas cosas. Conseguiremos que los partidos políticos tomen interés por esto de la droga, porque si no lo hacen, vamos a ver cómo en pocos años alguna parte de nuestro país se convierte en un estado de estos mexicanos, como Sinaloa, donde mandan más los cárteles que las fuerzas del orden y que los juzgados. Bueno, para eso, ¿qué podemos hacer? Para conjurarnos en la necesidad de incrementar las penas, crear juzgados especiales, o lo que deseen los partidos políticos, pero que los ciudadanos por lo menos veamos que esta es una preocupación. No por el delito a la salud, no, pues porque es un delito a la seguridad de toda la sociedad española, que esto no puede continuar así, tenemos que ir recuperando terreno y ahora estamos despendolados. Nos vamos a Granada, hoy empezamos, ya sabéis que yo lo que pretendo es enseñaros de qué va esto con imágenes ciertísimas. El Cuerpo Nacional de Policía ha caído una organización a gran escala de tráfico de droga. El ingenio está en que, pues simulaban que eran pastillas de jabón, simulaban que eran tabletas de chocolate, lo que tenía dentro era hachís que comerciaban a grandes cantidades. Han detenido a 4 personas, todos ellos de nacionalidad marroquíes, 3 hombres y una mujer. Los 3 hombres tenían antecedentes penales y con ellos ¿qué han encontrado? Pues sumas importantes en efectivo, tanto de euros como de dirhams, que es la moneda marroquí. Y bueno, hay mucha droga pues en abundancia. Esto, como he dicho antes, se ha producido en Granada. Bueno, creo que tenemos ya de nuevo recuperada la conexión con don Felipe de Basa, al que yo quería preguntar alguna cosilla más, como por ejemplo, después de
el manejo en el despacho Oval, la idea que tienen en Europa de Trump, ¿la ves compartida por el resto del mundo? Ese estilo trumpiano de negociar, ahora ya no solo trumpiano, sino también de su vicepresidente, de Barnes, que también destacó pues en fin, parecía en algunos momentos. Hay que escuchar la entrevista entera, ¿eh? Eso es importante, porque si no, no podemos sacar conclusiones, si nos quedamos en los momentos estelares, podríamos decir. ¿Esto perjudica el prestigio internacional de Trump? En Europa ya sé que sí. Bueno, totalmente de acuerdo, Xavier. Se ha impuesto una nueva forma de hacer política donde el histrionismo está de moda. No solo Trump, hay otros líderes políticos que se alinean con Trump, que tienen esta misma manera de hacer política. Y si hiciéramos un estudio académico, yo ya lo hice en su momento, con, por ejemplo, palabras clave o manera de expresarse, pues estaríamos más cerca de un conductor de un talk show de la noche con humor y temas poco serios que de un alto mandatario. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estamos en el siglo XXI, los códigos cambian, las formas cambian, las maneras de hacer políticas cambian y el rigor y la seriedad pues tal vez ahora se perciban desde otro punto de vista. En cualquier caso, Trump lo que está haciendo es perder amigos en Europa y si le quedaban algunos es muy significativo como el primer ministro británico, que en teoría y en la práctica pues iba de la mano de Estados Unidos, empieza a mirar para otro lado. Bueno, sí, pero luego todos han pasado por la Casa Blanca, ¿eh? A empezar a oír de aranceles, empezar a oír de tal, pero han pasado todos. Ha pasado Macron, bueno, el alemán no, porque le quedan 2 telediarios, pero ha pasado Meloni, ha pasado el propio Starmer, han pasado todos los que pesan en Europa. Ha pasado, a ver si a mí me lo pones más barato, que esto de los aranceles me puede perjudicar y mucho. O sea que hay ahí una hipocresía bastante gorda. Tampoco lo dicho ayer en Londres significa una crítica a la manera de hacer de Trump, ni mucho menos. Efectivamente, y no puede ser una crítica ni una confrontación directa, porque con Gran Bretaña fuera de la Unión Europea lo tendría difícil. Es decir, el frío que hace fuera de la Unión Europea y del entorno de Estados Unidos es complicado. Aquí el mayor peligro que puede haber es que nos metamos de nuevo en un conflicto, en una guerra, y tal y como ya están señalando en Rusia y el propio Trump, no sea una escalada, la Tercera Guerra Mundial, pero sea una guerra que afecta a temas europeos, porque la cuestión cuanto menos es preocupante. Es decir, que Europa se plantee seguir la guerra, que Rusia amenace a Europa, que el tema de la OTAN, que ya ha quedado claro que Ucrania no va a entrar en la OTAN, pero ahora Estados Unidos podría salir de la OTAN, y que en algún momento dado Rusia comience a amenazar a otros países europeos. Entonces, el panorama, en cualquier caso, don Xavier, sería desolador. Y eso hoy está un poquito más cerca, aunque esté muy lejos, que lo estaba hace un mes. Pues sí, la verdad. Bueno, y esto del ejército europeo, nos queda un trabajo que hacer extraordinario, caso de que hubiera un consenso, que ahora mismo tampoco lo hay. Correcto, la comunidad, el ejército europeo es algo que se lleva planteando desde 2 años después de que se crearan las comunidades europeas. Por cierto, que la primera vez que se intentan cargar este tipo de comunidades de defensa, la primera fue de Gaulle. Claro, hacer un ejército europeo está muy bien, pero hacer un ejército europeo para ir a una guerra con Rusia, pues es algo cuanto menos que hay muchos países dentro de la Unión Europea que no lo van a apoyar, básicamente porque son rusófilos o están a favor de, o están más cerca de Rusia que de Ucrania. Por tanto, es que la situación es compleja y poliédrica, se coja por donde se coja. El propio personaje Zelensky, lo que se dice en Rusia de los europeos, cuál es la visión que en Rusia tienen de los europeos, el elemento de Trump que no es ni blanco ni negro, sino todo lo contrario en el juego, intentando decirle a Ucrania: ceda usted territorio y deme a mí las tierras raras y pague la factura de la guerra de todo lo que les hemos dado, que por cierto ni se sabe la factura, es decir, que se ha inventado una cifra que podría ser esa o la contraria. Por tanto, la situación cuanto menos está más enmadejada que lo estaba hace un tiempo, y es más preocupante igualmente que lo era hace un tiempo. Don Felipe de Basa, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones. Te deseamos una feliz tarde, eso sí. Igualmente, don Xavier, muy buenas tardes. Hasta
Bueno, recupero el debate en torno a la droga. Hemos visto esa operación en Granada, nos vamos a Barcelona. ¿Y por qué nos vamos a Barcelona? Porque en Barcelona han detenido a un fugitivo reclamado por las autoridades italianas por presuntamente liderar una organización criminal que se llamaba Nettuno, o sea, Neptuno, dedicada al tráfico de drogas y por la que se enfrenta en Italia una pena de hasta 20 años de prisión. Tengo yo ganas, lo estoy mirando, no os creáis que no, pero yo tengo ganas de saber cuántos personajes tienen condenas de 20 años de prisión en España por tráfico de drogas, para ver si estamos a la altura de lo que la sociedad italiana ha decidido imponer como castigo a este nacional italiano por su vinculación a la venta al tráfico de drogas continuada y durante unos pocos años. Y dejando ya el tema de la droga, no tengo más ejemplos por hoy, pero como veis esto es un gota a gota cada día, pum, 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 pum. Bueno, pues así, si hicieran otros lo que hago yo, estoy seguro de que alguien decidiría que es verdad y que ya vale, que hay que trabajar en otra línea y que desde luego por la que llevamos no llegaremos a nada bueno. Bueno, dejamos, digo, de lado lo de la droga y como está ya cerca Semana Santa, pues resulta que en Renfe y en Adif han convocado 7 días de huelga que coinciden precisamente con la Semana Santa. Dice que lo hacen porque están en contra de la cesión o traspaso de las rodalías, de las cercanías a la administración catalana. Eso es lo que dicen y bueno, pues yo no lo pongo en duda, pero desde luego la mejor manera de fastidiar de las empresas de Óscar Puente, que no vio irregularidades en que la Renfe le hubiera regalado un contrato a Jessica Rodríguez, la novia, amante, amiga especial o lo que queráis de José Luis Ábalos. Y eso que hizo una investigación, dice que exhaustiva. Madre mía. Os hablo del Club de Amigos antes de irnos a publicidad. Y es para recordaros tan solo que si queréis que vuestras ideas calen, prosperen, se amplíen sobre la población española, habéis pensado que la mejor manera es apoyarnos a nosotros, que podemos ser un vehículo que llegue a toda España y que formule esas mismas ideas que compartimos. Bueno, pues si lo queréis hacer, es tan fácil como apoyarnos dándoos de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, llamando a ese teléfono que tenéis en pantalla o a través de las redes sociales y en 5 minutos eso queda definitivamente resuelto. Las 8:02, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y a mí lo que me toca ahora es presentarle a nuestros invitados, a todos ustedes. Don Julián Salcedo, muy buenas. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Todo bien? Todo estupendo. Bueno, y dispuestos a ver la actualidad. Don Alberto Serrano. Buenas tardes. Abogado especialista en Derecho Administrativo. Así es. Es político, escritor y analista. Y amigo de todos ustedes. Encantado de estar aquí. Eso es lo más importante. Lo primero, voy a empezar suave, Voy a empezar suave, no sea que si los que estáis con las palomitas, no sea que haya un atragante general. Voy a empezar suave con el caso de aquel el músico, Azagra se puso ese apodo para que la gente, en fin, bastaba oírle hablar, habla igual que Pedro Sánchez, pero el hermano David prefirió cambiar de apellido. Por algo será, yo no me meto. El gobierno de Pedro Sánchez patrocinó, mira tú por dónde, un concierto del hermanito pobre, el hermanito mileurista, el hermanito ese que hay que ayudar porque fracasa en todo y ya es un poco mayor. Pues sí, 4 meses, poco después de llegar a la Moncloa, 4 meses después, el Ministerio de Cultura firmó un convenio, mira que no tiene cosas que hacer el Ministerio de Cultura, para que, se organizara el 10º ciclo de música actual en Badajoz y para que pues el hermano diera rienda suelta a la batuta, ¿no? Qué feo queda todo esto,
Sí, queda feo porque, hombre, no solo hay que ser honrados, sino que además algunos tienen la obligación de parecerlo. Serrano. Sí, Xavier, la corrupción es retorcer las instituciones con objetivo de tener un fin propio, un fin de lucro distinto de aquel para el cual están constituidas las instituciones. La principal forma de corrupción es a través del presupuesto. A quien no lo sepa, el presupuesto se moviliza sobre todo por 3 vías. Yo creo que a lo largo de este programa vamos a ver las 3 vías de movilización del presupuesto con la corrupción correspondiente. La principal es vía contratos. Unos contratos que pueden generar un beneficio excesivo a repartir. Una segunda vía de movilizar el presupuesto es vía subvención. Contrato es la administración celebra pues, una relación jurídica con una empresa, a cambio da dinero para que la empresa le dé algo a la administración. Subvención, concepto distinto, la empresa da algo no a la administración que está pagando, sino a la sociedad, que se beneficia de ese fin que lleva a cabo la empresa en cuestión o la asociación. Por tanto, hemos dicho contrato, subvención y una tercera, que quizá es menos conocida, que también la vamos a ver hoy, que es la movilización vía recursos propios, esto es contratación de personal. ¿Vale? Pues son las 3 vías de movilizar el presupuesto. En este caso es por la vía de un contrato. Los contratos que tienen que ver con todo este mundo de la interpretación artística tienen una particularidad que son abiertamente discrecionales, arbitrarios. Y eso quiere decir que el órgano de contratación puede contratar prácticamente a quien le dé la real gana y, lo que es más importante, por el precio que le dé la real gana. Esto es legal. A partir de aquí, ¿cómo se combate esto, a mi punto de vista? Pues con transparencia. Es decir, seguramente cuando le pidan explicaciones al organismo en cuestión que llevó a cabo estas contrataciones de estos orquesta, precisamente hermanos, dirá, oiga, es que esto era legal. Bueno, bien, pero esto es legal, pero ¿qué posibilidades tenía usted? ¿Era la única empresa filarmónica en toda España? ¿No tenía otro interés? Entonces, eso por un lado. Por tanto, amplia discrecionalidad en cuanto a la contratación. Y luego otra cosa importante para los que se dedican a estas cosas, que es que no dejan huella. Un concierto, igual que un aperitivo, se consumen en el acto. Entonces, ¿quién le va a decir a usted que no se celebró ese concierto con la calidad que fue contratada y al precio que fue adjudicado? Por tanto, hay un margen tremendo. Dicho lo cual, deja poca huella. Dicho lo cual, conociendo un poco los personajes, cómo funcionan, etcétera, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Esto es sospechoso que el Ministerio de Cultura, de todas las orquestas sinfónicas que hay en toda España, precisamente vaya a conveniar, que significa contratar a dedo, a esta en concreto para potenciarla, precisamente la de Badajoz y precisamente llegado el hermano, ¿no? ¿Que esto es posible? Bueno, pues será posible, pero es muy sospechoso que coincida temporalmente estas cosas. Julián Salcero. Pues yo iría a una explicación mucho más sencilla, la que nos ha dado Alberto, es, vamos, de libro, ¿no? Y no admite mucho más, pero yo voy a dar una mucho más sencilla, ¿no? Claro, si ligamos la utilización de un seudónimo para que no pudieran identificarle fácilmente, si lo unimos a la opacidad de la contratación, porque de no haber sido por esas pesquisas de los medios de comunicación, pues no hubiera aparecido nunca, no, nadie lo había denunciado. Y en tercer lugar, el no aparecer por el despacho, que es guarda una cierta sintonía con lo que hacía Jessica, bueno, por allí no voy, no va a ser que me vea alguien, pues todo guarda un cierto sentido si la idea era que el hermano de Sánchez se centrara en su carrera artística, en sus óperas, digamos, hacer una carrera, hacerse un nombre, ¿no? Porque no lo tenía, esto no cabe duda, hasta que no empezamos a oír hablar de él por el caso de la ocupación del puesto, nadie le había, yo creo que no le conocía a nadie como director de orquesta o algo así parecido, ¿no? Y bueno, en la confianza de que de esto no se enteraría nadie y que cuando alguien tuviera conocimiento, pues este hombre ya tendría una cierta carrera. Claro, lo que no pensaban es en toda esta trama administrativa que al final pues termina saliendo. Bueno, pues vamos a entrar en materia con uno de los temas gordos del día, y es que la UCO no es Aldama, que puede estar con sus rencillas, no, la UCO, al desencriptar uno de los mecanismos de Koldo García, Koldo, el gran Koldo, ha encontrado mensajes y conversaciones que mantienen Koldo
y Santos García. Santos García ya saben que es el secretario de organización del PSOE, ya saben ustedes que estaba en aquel coche camilla que consiguió colocar de nuevo en la Secretaría General del PSOE a Pedro Sánchez, estaba desde el minuto cero, que goza, por tanto, de la confianza del sanchismo, tanto es así que lo han mandado a negociar a Suiza con Puigdemont, no una, docenas de veces, a Bruselas, a Suiza, tal. Es hombre para todo, el de Milagro Navarra. Bueno, ¿y de qué hablaban esas conversaciones que ya son un qué? Tener conversaciones el asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes con el secretario de organización del PSOE. Pues según lo que hemos podido saber, hablan de algunas adjudicaciones o contratos públicos relacionados con obras que sacan a contratar las administraciones. Y aquí es tan sospechoso lo que hemos conocido y grave como la reacción del PSOE, que está lo mismo de siempre. Cuando el PSOE es pillado en falta, como los niños pequeños, se tapan las orejas y gritan, yo no he sido, mamá, pues igual. Primero que era una mentira de Aldama. Ahora, con la firma de la UCO en el informe que tiene su señoría, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y ahora que estamos a piñón con Santos Cerdán. Que no, hombre, no. Santos Cerdán no adjudicaba nada. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Mataba al Capone? No, ¿verdad? ¿Hace falta adjudicar para ser culpable de? Tampoco, ¿verdad? Es más, si se acordarán ustedes de que estuvimos hablando unos días sobre los cupos territoriales, pues oye, qué más lógico que los cupos los dirija, los administre, los reparta, en definitiva, uno que es secretario de organización del partido. A mí me parece extraordinariamente lógico. Y esto hace porque aparezca una nueva pieza en los casos de corrupción sanchista, que es el secretario de organización del PSOE. Santos Cerdán, por cierto, sustituto de Ábalos. Nueva vuelta de tuerca en el conocido como caso Koldo, que podría terminar siendo el caso PSOE. La UCO ha encontrado mensajes que podrían situar a Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del partido, en el epicentro de la presunta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública. Según adelanta el Confidencial, los investigadores han desencriptado un dispositivo electrónico incautado a Koldo García en el que se han encontrado conversaciones que implicarían directamente a Cerdán en la manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones ilegales. Las comunicaciones revelarían que el número 3 del PSOE habría actuado con la colaboración de otros dirigentes del partido con responsabilidades en el gobierno para así alterar los procesos de licitación, garantizando que las adjudicaciones recayeran en empresas afines. Una red presuntamente perfectamente organizada, con Koldo como intermediario entre Santos Cerdán y Víctor de Aldama, el supuesto cabecilla de esta trama. Este nuevo hallazgo refuerza las sospechas sobre la implicación de Cerdán, cuyo nombre ya había aparecido en fases anteriores de la investigación y al que el propio Víctor de Aldama dijo haber dado un sobre con 15.000 euros en efectivo en frente de Ferraz. La información podría derivar en la apertura de una causa en el Tribunal Supremo, dado el aforamiento del diputado socialista. Desde el Partido Popular aseguran que todos los que auparon a Sánchez están hasta arriba de corrupción y exigen la dimisión inmediata de Cerdán, así como la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones. Por el momento, ni Moncloa ni la dirección del Partido Socialista han hecho declaraciones sobre este asunto, mientras la investigación continúa y amenaza con alcanzar el núcleo duro del partido en un momento crítico para el Ejecutivo. Bueno, y si lo piensan, esto, si se llega a comprobar, y parece que va por buen camino, sería tanto como que esto es un sistema de corrupción organizado, jerarquizado, y que los repartos y las conveniencias de unos y otros explican la tolerancia con esta red y sobre todo la implicación del partido de Sánchez con ella. Don Julián. Sí, bueno, la primera explicación que han dado es ridícula, ¿no? Es decir, no, él no ha adjudicado ninguna obra. Sí. Solo hubiera faltado que estuviera en las mesas de adjudicación, ¿no? Que no puede, además, porque no podría, al no ser un miembro del ministerio correspondiente, ¿no? En segundo lugar, lo primero que hay que preguntar, siendo bien pensado, que es imposible, ¿qué interés podía tener Santos Cerdán
en tener una conversación privada con Koldo sobre una adjudicación o sobre una obra pública en general. Este hombre no es un técnico al que le pudiera gustar la complejidad de la obra. Dice, oye, pues cuéntamelo porque me interesa mucho. Pues no tiene ninguno, ¿verdad? Claro, pues estaba interesándose por su parte, ¿no? Es decir, y bueno, y esto, a mí, ¿qué me podría llegar a corresponder? Presuntamente, para que no tenga ninguna duda, ¿no? Entonces, estas defensas cerradas que mantienen no solo el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista, sino en general todos los partidos, ¿no? Cuando descubren algo de esto, es que si tienen un recorrido muy corto, porque es que mañana saldrá otra cosa adicional y les pondrá en evidencia. Entonces, pues oye, ya está, te han pillado con el carrito del helado, eso como se dice, ¿no? Pues ya está, remata la faena, césale en su puesto y ya está. No estamos a favor de que no haya corrupción. Sí, Xavier, si Santos Cerdán no fuera un corrupto, sería el único de la banda del Peugeot, estos que dan la vuelta por toda España con Sánchez, que no es el único que no está imputado. Por tanto, eso es de cierto punto normal que sean todos de la misma condición. A partir de aquí, yo creo que en estos grandes contratos de obra pública que se manejan del Ministerio de Fomento, de lo que estamos hablando, no tiene tanta importancia, en mi opinión, a este efecto de la corrupción, tanto la adjudicación de los mismos, sino como una vez adjudicado determinados elementos discrecionales que son claves y también suponen la movilización de mucho dinero. Estoy hablando de prórrogas, estoy hablando de complementos, estoy hablando de modificados, estoy hablando de convalidaciones, de reconocimientos extrajudiciales, una serie de instituciones que, siendo legales, generan un beneficio extra que puede ser más importante además que el propio contrato adjudicado originariamente a este tipo de empresas. ¿Y cómo funciona esto? Si esto ya está inventado, Xavier. ¿Se acuerda usted la señora Marta Ferrusola cuando aparecía con las plantitas? Esa que cuando iba al colegio de mi sobrino, todos los niños le cantaban, ¡ay, sos una dona y tal, maravilloso! Pues esto es lo mismo. No va a ir Santos Cerdán a cobrar absolutamente nada, recibe la información. Y a partir de aquí se pone en contacto con un empresario, por ejemplo, señor Aldama, presuntamente, o cualquier otro, y vende unas plantitas o lo que proceda, y a partir de aquí viene el sablazo correspondiente. Y ese sablazo correspondiente hay un lucro importante, que ya es lo que se reparte, ya, lógicamente, iba a decir blanqueado, todo lo contrario, ennegrecido, en negro, a todos estos señores, tal como funciona. Por tanto, nunca se manchan las manos, reciben la información, la transmiten, y aparece esa dona, esa Marta Ferrusola, como hacía en su día, en Barcelona, bien lo sabe usted, le ha contado muchas veces este tipo de anécdotas. Oye, todo eso está muy bien, pero esta oficina está un poco sosa. Hace falta unas plantitas y además hace falta un señor que la riegue, se lo voy a poner yo. ¿Y le va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar? Bueno, hay que pagar, etcétera. ¿Que no quiere usted planta? Pues entonces no tendrá complemento, no tendrá modificado de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, así que tenemos uno más, la Galería de Ilustres, que es Santos Cerdán, con derecho propio, ahora después de que la UCO certifica qué demonios hacían esas cosas guardadas en lo que han desencriptado de Koldo García. Bueno, pues eso, ahí vamos, ahí vamos. Y de ahí nos vamos a ir a Ábalos, porque hombre, lo de Ábalos la semana pasada fue triunfal, con Jessica Rodríguez, su declaración casi de morena tirando a negra, ¿verdad?, en el Tribunal Supremo, diciendo, pobre chica, ¿verdad?, a mí sí, no, eso fue un examen. Dice, ya, pero en el examen, ¿qué te preguntaron? ¿Si sabes leer? Bonita, venga. Bueno, pues resulta que no es el único caso, el de Jessica Rodríguez. Resulta que, pues, hace algunos años, zascandileó con Ábalos, la que fue Miss Asturias en 2017. Primero la tuvieron cobrando, me imagino yo, que de la trama, no me imagino a Ábalos pagándole por Bizum 1.300 euros mensuales durante 4 meses, ¿verdad? Y luego ya cuando esto empezaba a ser engorroso y caro y no sé qué, debieron pensar, no, hombre, aquí lo que hay que hacer es enchufarla en una empresa naturalmente dependiente de transportes o de lo que entonces era Fomento. Logirail se llama, Logirail. Y luego ella pidió, pues como es de Asturias, y en fin, pues pidió que fuera cerca de casa, y ahí estuvo, en la estación de Gijón, haciendo lo que demonios hagan en Logirail, que no lo digo despectivamente, pero yo no sé lo que hacen ahí. Y bueno, pues claro, esta filial de Renfe, a través del ministerio que dirigía Ábalos, pues la contrató durante entre 2 y 3 años, o sea que la cosa le salió a la chica esta bastante bien apañada, Claudia Montes se llama.
Don Julián. Hombre, lo primero que hay que decir es que Ábalos es selectivo. Que no hay 2 sin 3. Claro, aparece la tercera. No, pero es selectivo, ¿eh? Pues está claro que las elige continuo, ¿no? Nos gustarán o no, cada uno tiene... En materia de gustos no hay colores, o en materia de colores no, como se diga ese refrán, pero está claro, Mis Asturias, una de un catálogo, tal, o sea, no se las encuentra por la calle o en un bar y se enamora allí, ¿no? Lo segundo, la vergüenza, para mí, ya no está en esta trama de corrupción, todo este mecanismo, sino me pregunto cómo pueden estar mantenidos todavía esos directivos de estas empresas públicas, Logirrail, Traxa o Ineco, que sí, decía Óscar Puente el otro día, dice, no, se siguieron todos los criterios y tal. Sí, hombre, solo faltaba que no hubieran hecho un contrato por escrito, ¿no? Que es obligatorio, ¿eh? Pero oiga, ¿sabe usted que no ha ido a trabajar nunca? Bueno, bien, pero no hay nadie en Ineco, Traxa o Logirrail, que detectara esto. El responsable de recursos humanos, alguien la da de alta en la seguridad social, alguien hace la nómina todos los meses, alguien ordena un pago y nadie se preocupa en decir, esta señorita Mis Asturias o esta Jessica, ¿quién es? ¿Por qué la pagamos? ¿Está aquí dada de alta? No la hemos visto nunca. ¿En qué departamento está? Pues nada. Yo creo que habría que tomar medidas duras, drásticas, contra esos directivos y contra cargos intermedios, probablemente, que han permitido esto. Sé que es muy difícil, sé que un cargo intermedio no tiene la culpa. Hay una que ha dimitido, que es una gerente de poco rango en Traxatec. Sí, bueno, pero eso no salda la cuestión, es lo fundamental. Aquí lo que hay que ver es ir citando a que declaren todos los que vieron la pomada y los que dijeron, bueno, dice Koldo, las preguntas las hago yo en esta contratación. ¿Sabes leer? Dice, sí, pues a la bonita, para adentro. Pues los que estaban delante y se comieron ese marrón y no dijeron nada, pues yo creo que deberían ser llamados, por lo menos para que los españoles nos enteremos del nivel de desfachatez que ha tenido la contratación pública. Sí, está muy generalizado también esta forma de corrupción, pegando mordiscos al presupuesto por vía de este capítulo primero que le llamamos, que tiene que ver con personal. Yo contrato a una determinada persona y esa persona no hace ningún tipo de trabajo. Y eso está absolutamente generalizado, lamentablemente. El problema no es la contratación de esta persona, el problema es que luego esta señora no va a trabajar desde el minuto 1. Por tanto, a mí me deja frío decir, bueno, es que esta señora pues reunía requisitos, características, licenciaturas, luego si a partir de aquí no hace absolutamente nada, pues se lo está llevando crudo y ahí tendría que responder alguien. Pero está, como decía, totalmente generalizado. A veces a la corrupción cuesta movilizar, sobre todo de manera inmediata, recursos, porque hay que hacer un contrato y eso no es fácil, hay que prestar una subvención, que no se hace de un año para otro. Entonces la manera más fácil de generar un pago a un determinado amigo es contratando a un señor que se contrata, se da de alta de manera inmediata en función de determinados empleos en la administración. Todos, desafortunadamente, en la administración somos funcionarios, sino hay muchos contratados de estos eventuales, de un día para otro se le da de alta y a continuación, a los 15 días ya le está llegando un buen dinero. El caso extremo de todo esto ya es constituir un organismo, esto lo hemos visto también. Vamos a ver, este señor ya no es un asesor, le vamos a hacer director general, para el cual le montamos un organismo que no tiene ningún tipo de función, competencias, responsabilidades, pero ya justifica su sueldo con toda una cobertura de coche oficial, secretario, etcétera, para que esté bien. Esto está lamentablemente terriblemente generalizado y es una forma de corrupción más, ya le digo, y es muy demandado, por eso que le digo, porque yo si quiero hacer un contrato para darse a una determinada empresa, tengo que pasar unos determinados filtros. Y eso a veces no es tan sencillo. Sin embargo, contratar no ya a mi primo, sino a un señor que pertenece a la empresa no sé qué, liberándole una determinada cantidad que se la abona a ese señor, pero que en el fondo va para esa empresa, es relativamente sencillo y en una semana se puede dar de alta y empezar a generar los pagos. ¿Cómo se soluciona este tema? Nuevamente, con transparencia. Se está cobrando el sector público. Bueno, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿En qué términos? Etcétera. Pero está, insisto, muy generalizado. Yo he visto en la administración contratados, peluqueros. Sí, yo tengo que ir a esa peluquería. ¿Qué es más sencillo para mí? ¿Pasar una factura o contratarle de asesor y que me peine? De estos que se dedican a la gimnasia, como personal trainer. Entrenadores personales. Entrenadores personales, contratados como asesores.
etcétera. De estos he visto, bueno, por supuesto también amantes, todo es lo que vosotros queráis. Y todo esto, lo penoso es que la gente que los tiene que nombrar lo interpreta como que esto es mío y voy a hacer lo que me da la real gana. Nombro a mi peluquero, a mi entrenador personal, a mi amante, cuando eso no es tuyo. Eso es de todos. Pero esa es la mentalidad, ¿no? Como yo puedo hacer aquí lo que me da la gana y no hay ningún tipo de control, me beneficio. Ya le digo, ya no voy al peluquero, contrato al peluquero y el peluquero me corta el pelo. ¿Qué le parece? Y de eso, acuérdese con Pablo Iglesias, con la asistenta esa de cuidaba la niñera, etcétera, etcétera. Y está más generalizado de lo que ustedes se piensan. Bueno, hoy Feijóo ha hablado de la contratación de Jessica Rodríguez. Vamos a escucharle. Mordidas, comisiones en obras y aún encima con el impuesto de los españoles pagando a prostitutas. Comprenderá usted que esto es inaudito en cualquier gobierno europeo. Que los impuestos de los españoles tengan que financiar las prostitutas que utiliza un ministro y que otro ministro también contrata, dos ya ministerios contratando a personas que no van a trabajar. Comprenderá usted que esto es incompatible con la democracia y por tanto me da la sensación que esta corrupción sí estaba organizada y sí es una corrupción sistemática del Partido Socialista. Serrano típico, ¿no? Sí, ellos dicen que es típico del PSOE, el PSOE dice que es típico del PP, los españoles estamos hartos de este tipo de prácticas, pero sí, efectivamente, la gente que entra a trabajar en la administración tiene que tener un currículum y tiene que aportar algo a esa administración, no al político de turno. Esto no es un asistente. Y ya le digo, me resulta increíble que se escandalice con este tema de las amantes, queridas, llámenle como quieran llamarle, porque es un tema, por desgracia, muy, muy generalizado. Hay casos, pero vamos, para parar un tren. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchos de estos que entran de esa manera hacen un paripé. Pero el sanchismo, como pasa con el fiscal general de Estado, con el Tribunal Constitucional, es, digamos, a cara descubierta. Yo directamente estoy allí, pues era mi votato, y es que ni voy. En otros casos, en otras ocasiones, antiguamente se hacía un pequeño paripé, por lo menos de comparecer, ir para allá, mover 3 papeles, encender el ordenador. Ahora ya no se hace ni eso. Directamente me lo llevo crudo y les paso mi número de cuenta corriente y me mandarán el dinero. Sí, me acuerdo de uno en la Junta de Andalucía que iba cada mañana a fichar, que luego no entraba. Sí. Sí. Eso es lo que le llaman técnicamente, en el lenguaje funcional le llaman una fichesúa. Justamente iba a hacer esa referencia, ¿no? Perdón. Es decir, por lo menos hay algunos que tienen, digamos, se levantan pronto, se hacen la fichesúa, el esfuerzo. Voy a madrugar y voy a ir a acercarme por allí a fichar, y luego ya me voy al bar a tomar el cafetito, pero bueno, ¿no? No, bueno, decíamos que no trabajan. Jessica de administrativo parece ser que no trabajaba, porque probablemente no tenía conocimientos suficientes, ¿no? Pero debía trabajar lo suyo ejerciendo la profesión, porque para esos honorarios, insisto, es una verdadera vergüenza, perdón por la broma de mal gusto que acabo de hacer, pero es que esto es terrible, lo que ha contado hace un momento Alberto, que está más extendido, claro, no somos tontos, ¿no? Y más generalizado de lo que alguien podría pensar, pues eso no solo es corrupción, sino es que eso además destruye una organización, porque todos los que están allí lo saben. Entonces, cuando ven que Ábalos, al director de Recursos Humanos, o a quien sea, Ábalos o Koldo, ¿no?, le dice lo que tiene que hacer, no sé cuánto, pues los que están por debajo en la cadena, aquí vale todo, ¿no? Pues ya está. Entonces, eso descompone una organización, me parece a mí, vamos, desde el punto de vista tal. Bueno, han llegado a un acuerdo el PSOE y Junts para resolver esto del control de la Generalitat. Un acuerdo que va a durar poco, porque la Generalitat lo que quiere es controlar la inmigración. No poner al poli entre un guardia civil y un policía nacional. No, no. Lo que quiere es que se vaya la Guardia Civil y la Policía Nacional y que se queden solo los Mossos y tomen sus propias decisiones. El desideratum de Pujol, que tú citabas antes, yo prefiero inmigración árabe porque cuando viene aquí tiene que aprender un idioma de conexión y así le podemos meter el catalán como idioma de conexión con la sociedad en la que viven. Bueno, pero bueno, que sepan que con esto pues tiene garantizado unos meses más de paz Pedro Sánchez, por lo que toca a Junts, claro. Volvamos a Ábalos. Me interesa mucho que sepan que en la misma organización ONG que supuestamente, la del peruano, hubo un señor peruano que dice Ábalos que es un delincuente, pero que contó una cosa escalofriante. Dice, es que quería
recuperar el 50% y me proponía hacer facturas falsas y quedaba escandalizado el hombre. Pues sí, estos son así. Nos hemos quedado en la ONG en Perú. Hay varias cosas que no saben sobre esa ONG, entre otras que José Bono era uno de los que aportaban a esa ONG, y luego está el proceder de Ábalos, que es completamente, desastroso. José Luis Ábalos se encuentra en el punto de mira, no solo por su presunta relación con el caso Koldo, sino también por los negocios que podría tener en Perú. En el centro de la diana se encuentra Fiadelso, una ONG creada por el exministro en 1992 que presuntamente logró captar fondos públicos y privados por valor de 14 millones de soles. Con ese dinero se construyeron locales sociales en Chimbote, una ciudad peruana. Esto hizo que esta ciudad premiase a la ONG, y no solo eso, sino que también cedió parte de un terreno a esta organización con muy buenas condiciones. No solo Ábalos estaría dentro de esta presunta trama, parte de la inversión se realizó gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Exteriores. ¿Y por dónde se canalizó ese dinero? Por parte de algunas administraciones, como por ejemplo la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por aquel entonces por José Bono. En concreto, se inyectaron 450.000 euros que fueron a parar a 4 proyectos de construcción. Sin embargo, llama la atención que el nombre de esta ONG no aparece en los registros de los proyectos financiados por la Junta. Destaca también el hecho de que bajo el mandato de Bono, Castilla-La Mancha se convirtió en el segundo mayor benefactor de la ONG. Ábalos, además, tenía compañías en Perú un poco llamativas. Durante sus viajes a este país tuvo a 2 veladores. Por un lado, Victoria Espinoza, la alcaldesa de Chimbote, y por otro lado, José María Guamán, rector de la Universidad de San Pedro, que también está en esa ciudad peruana. Ambos están condenados por corrupción y además en busca y captura al fugarse para no entrar en prisión. Unos negocios y unas compañías que hacen que Ábalos esté inmerso en varios escándalos de corrupción. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta comentamos la aventura peruana de Ábalos. Estábamos con el negocio peruano. Me niego a llamarle ONG. Pues después de haber oído al peruano me queda claro que esto era un business, pero escarnecido. Julián. Bueno, es que cada vez que vamos viendo y oyendo casos, cada vez a mí me resultan, no sé si más escandalosos, ¿no? Pero la desfachatez. ¿Dónde está Chimbote? Yo sí he estado en Perú, quiero decir, he estado en Lima y en algún otro sitio de trabajo. Pero es que no tengo ni idea dónde está Chimbote, ¿no? Ni qué sentido tiene allí hacer un centro social como el que hicieron, que además sí, ha salido en la tele, ¿no? En la televisión, y se ven las imágenes de aquello es cualquier cosa menos un centro social, quiero decir, tiene todo el aspecto de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos despilfarrar el dinero con las necesidades que hay, la cantidad de gente que hay en España pasándolo mal, en España o en otros sitios, ¿no? Pero bueno, está claro que se ayudan unos a otros, esto que estabais diciendo ahora mismo, el gobierno de Bono, la Junta de Castilla-La Mancha, inyectó 450.000 euros, y como estos hay decenas y decenas. Esto es la Junta de Castilla-La Mancha, pero lo mismo es la de Castilla y León, lo mismo son todas, ¿no? Y al final el dinero se escapa a raudales, no sirve para ayudar a los que realmente lo necesitan, y finalmente pues alguien se hace con un chalet o un edificio o lo que fuera, que no sé para qué lo querrá en Chimbote, no sé qué mercado inmobiliario hay en Chimbote, no acierto. Sí, te hemos dicho para movilizar dinero del presupuesto, contratación de personal, contratos, y ahora la tercera pata, que son las subvenciones. Esta, la particularidad que tienen es que, bueno, pues si se genera un proyecto como es este complejo, en el cual hay diferentes subvenciones, diferentes administraciones, ya nadie sabe lo que está subvencionando, simplemente el dinero va ahí. Además son subvenciones en esa mayoría nominativas, consignadas en presupuestos del principio de año, y van a este determinado proyecto. Interesa mucho al corrupto las subvenciones a nivel internacional, porque la clave de las subvenciones es siempre la justificación de las mismas, que se hayan llevado a cabo esas actividades que en principio se pagan con el dinero de todos.
Bueno, pues en determinados países es obvio que toda esa justificación llega con todos los sellos correspondientes, el ministro, el viceministro, absolutamente todos, y no hay ningún tipo de problema. Por tanto, estamos ante un supuesto de esto que llamamos de corrupción legal. Todo en apariencia es legal, interesa a los castellanos manchegos pues, determinados proyectos sociales en un país hermano y tal. Y a partir de aquí se justifica el empleo de esos fondos y todo fenomenal. La clave es que ese papel que te viene de esos sitios, pues evidentemente no tienen ningún tipo de veracidad y no tiene a nadie, no existe, no hay posibilidad material de que un funcionario de Castilla-La Mancha vaya a Perú a comprobar efectivamente lo que se está produciendo ahí. Pero a partir de aquí beneficio a repartir. Lo bonito del caso es que este señor peruano, el entrevistado, nos explica que lo que te entrega la ONG tiene un retorno al que propicia que te entreguen el dinero a la ONG, ¿no? Pero eso ya está todo inventado. A partir de aquí este señor es un golfo, un sinvergüenza, se niega, un borracho, etcétera. Y si va más allá, una cabeza de turco, Ábalos. ¿Quién se cree que esto es solo un negocio de Ábalos? Con todo el PSOE por ahí repartir. ¿Quién se lo cree? No se lo cree nadie. Pero van poniendo sus diques de contención. Primero, un golfo, un chorizo, un borracho, este señor, etcétera. Se le descalifica. Pero si fuera avanzando y tuviera algún tipo de pruebas, ya habrá algún cabeza de turco. En este caso, claramente, Ábalos. Y ahí acaba. Pobre peruano, tener que ceder el 50% de las comisiones, no sabía ya ni cómo organizar aquello. Pero haz facturas falsas, pero oiga, pero usted me lleva al delito, ¿no? Bueno, vamos a ver imágenes del Barranco del Pollo, porque hemos sufrido con el Barranco del Pollo, así que echó a llover el otro día. Ha llovido mucho, ¿eh? Han tenido miedo los del Barranco del Pollo después de las lluvias que... No tanto, todos dicen que no fue tanto como la Dana, pero hombre... cuando vienes de donde vienes, 224 muertos y demás, pues cuando vuelve a sufrir, todavía no está ni empezando la reconstrucción, cuando vuelve a sufrirse el drama, pues se vive con miedo. Todavía hay algunos en la Comunidad Valenciana que hoy viven con miedo por lo que pueda suceder con nuevas riadas. Y esto es lo que dicen algunos de los que la sufrieron las aguas en el Barranco del Pollo. Sí, ha caído bastante agua toda la noche, sí. Si pasara lo de hace meses sería ya un desastre aquí. Bastante difícil porque en el polígono ya había bastante agua y ya nos temíamos ya lo peor. Pienso que también tiene mucho que ver el mar, que está muy caliente en octubre. Y ahora la temperatura ya es más fría. Yo pienso que tanta Dana creo que no, o quiero creer que no. Pero de todas maneras hay un poco de miedo por si acaso. Y hay gente que ha perdido casas y pues están bastante afectados, claro, naturalmente. Pero en general pues la gente lo va asumiendo. Ha llovido bastante bien, ha llovido con conocimiento, que decimos aquí. No ha llovido como el octubre del año pasado, que llovió muy fuerte y mucha cantidad en poco tiempo. Y esas aguas pues no hacen bien. Bueno, y ahora vamos a lo político. En primer lugar, quiero que sepan y valoren ustedes que las ayudas prometidas por la Generalitat Valenciana se han repartido en un 46%, bueno, bien, y que las prometidas por el gobierno de Pedro Sánchez se han pagado apenas, no llegan ni al 8%. Y en ese 8% el gobierno siempre está en ladino que cuenta lo que da el Consorcio de Seguros, que es una organización privada que no depende, hombre, sí que es verdad que la regula un ministerio, pero no reparte fondos públicos de los comprometidos por Sánchez, sino fondos privados de los que ponemos todos cuando suscribimos una póliza de seguro. Bueno, eso por un lado. Y ya por terminar el capítulo de la Dana y de sus recuerdos. Durante el fin de semana muchos hemos pensado que hoy veríamos la dimisión de Carlos Mazón. Sin embargo, hemos visto que se han posicionado muy duramente contra él algunos líderes autonómicos del PP. Sin embargo, hoy el que tiene que decidir eso, o el que puede decidirlo, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que piensa mantener a Mazón. Creo que ni la Administración Central ni la Administración Autonómica han estado a la altura de esa emergencia, de esa catástrofe medioambiental. El presidente del Gobierno lo que ha hecho es ascender a los responsables de la Dana, a la vicepresidenta del Gobierno de Medio Ambiente, a vicepresidenta europea, y a la delegada del Gobierno, a miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista. Lo que ha hecho el señor Mazón es una crisis de gobierno y condicionar su futuro
a cómo va evolucionando la reconstrucción. Son dos formas distintas de entender la política. ¿Qué tiene que seguir al frente de eso? Ya le he contestado, ¿no? Le vuelvo a reiterar, el señor Mazón ha unido su futuro político a la reconstrucción de Valencia. Hay otros cuyo objetivo es que no haya éxito en la reconstrucción de Valencia. Eso se lo dejo al señor Sánchez y al Gobierno central. Veremos, no me queda claro del todo. Eso sí, sí me queda claro que por primera vez dice Feijóo de Carlos Mazón que su administración no estuvo a la altura. Eso lo han oído todos ustedes. Julián. Bueno, las imágenes que acabamos de ver hablan por sí solas. A mí me producen vergüenza. Han pasado más de 4 meses desde que se produjo este lamentable suceso meteorológico. Da igual quién tuviera la culpa. Las imágenes que estamos viendo, aquello no se ha reconstruido. No sé si han sido el 46% de los 900 millones, el 788 de los 16.000, da igual. Los ciudadanos están igual que estaban hace 4 meses. Hoy hemos visto estas imágenes, otros días vemos otra de los coches que están todavía ahí apilados en un descampado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos, y cuando digo entre todos, yo no puedo hacer nada, pero entre todos, la Generalitat Valenciana, el Gobierno central, el resto de comunidades autónomas, lamentablemente han dejado o hemos dejado abandonados a los valencianos, y esto no tiene... Que lo que decimos para el fiscal general del Estado de que cómo es posible que se mantenga ahí, que si alguien estará presionándole para que no se vaya, que si sirve de cortafuegos, pues esto se lo podemos aplicar también a Amazon. No ha reconstruido nada, lo habrá intentado, pero no lo ha conseguido. Oiga, sea usted, tenga un poco de dignidad, presente la dimisión y ya está, y cada palo aguante su vela. 3 cosas sobre lo que ha comentado. Lo primero, que el señor Mazón ha mandado a los bomberos a controlar, digamos, el cauce, el barranco del Pollo y tal. Pero bueno, no hemos quedado que eso, control de las aguas, era competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y por otro lado, que hace unos bomberos visualizando, oiga, que viene el agua. Hombre, tiene que haber elementos técnicos en este país para no mandar unos bomberos. En fin, yo las cosas de Mazón, la verdad que me cuesta comprenderlas y asimilar. En segundo lugar, estoy de acuerdo con don Julián, da igual que se haya movilizado esto, otro. El caso está que eso es un auténtico desastre. Por tanto, si sacamos pecho de que hemos movilizado 800 millones en ese contexto, es absolutamente ridículo. Menos el Estado, lo que ustedes quieran, pero unos y otros, la casa sin barrer, nunca mejor dicho. Y lo último, yo es que a lo mejor no entiendo el gallego o tengo una mala traducción, pero he oído al señor Feijóo que ha dicho que ha hecho una cuestión negligente el gobierno valenciano de su presidente del PP, al igual que el ministerio. Y acepta, reconociendo que es una gestión negligente, que sigan en el poder. No lo puedo entender. No sé si es que me pierdo con el gallego, pero no puedo entender que un político diga que uno que dependa de él ha hecho una gestión negligente y manifiestamente mejorable, pero aún así lo mantengo. No lo puedo entender. Bueno, vamos con otro asunto que tampoco es fácil de entender. Han pasado muchos años, 13 en concreto, desde que se terminó de lidiar en tribunales el caso de los ERE en Andalucía. Bueno, ¿cuánto han recuperado los andaluces de lo detraído por el escándalo de los ERE? Les recuerdo que eran 640 millones de euros, grosso modo, ¿verdad? Pues han recuperado 28 millones y medio de todo aquel escándalo, ¿verdad? O sea que eso es lo que te pasa cuando, en fin, cuando dejas que te malgobiernen algunos, que lo que se llevan no vuelve. Bueno, esto ya estamos acostumbrados. Efectivamente, aquí ya no es solamente que salgan condenados, que digamos que pasen por la cárcel, algunos no han pasado, por supuesto, pero aquí la clave está en la recuperación del dinero. Es decir, pero además yo hay algo, no es que no comprenda, pero que me cuesta, porque todos sabemos que efectivamente hay no solamente penas accesorias de inhabilitación, sino que también existen la responsabilidad civil, que vamos, no recuerdo ahora mismo en qué término fue la sentencia, pero entiendo que el tribunal tendría que haberles aplicado una, puesto que les ha condenado, otra cosa es lo que luego haya levantado el Tribunal Constitucional y ha dicho que allí aquello no hubo, pero en la primera sentencia que llegó hasta el Tribunal Supremo, imputarles una responsabilidad civil, serán insolventes, no podrán, pero por lo menos que tengan que poner su patrimonio
a una cantidad insignificante, pero responder con tu patrimonio. Sí, una de las funciones del derecho penal es la ejemplarizante, que sirve de aquilatar, sostener el Estado de Derecho. Yo no puedo cometer estos delitos porque el peso de la ley va a caer sobre mí. En este caso, ni devuelvo el dinero ni voy a la cárcel. ¿Qué incentivo tengo para no seguir cometiendo este tipo de delitos? Nada, vamos a seguir con la corrupción porque sale barato en este país. Bueno, no está clasificado en el capítulo de corrupción porque sería una temeridad por mi parte, pero el novio de Ayuso, sépanlo, va a ser investigado también en una pieza separada por su presunta corrupción por unos pagos que se le atribuyen, pagos realizados por Alberto González Amador a la esposa del presidente de Quirón o del grupo sanitario Quirón. Esto le viene a complicar mucho la vida a Alberto González Amador, ¿no? Hombre, es que esto sería, digamos, el quid de la cuestión. No tanto los temas fiscales, no tanto los temas tributarios, de algún documento que puede estar obviamente confeccionado, sino de dónde venía el dinero. Este es el quid de la cuestión. Si esto se investiga, pues a ver hasta dónde llega. Evidentemente, este señor tiene presunción de inocencia, a ver qué actividad profesional tenía y dónde le venía ese dinero, del cual pues parece ser que no paga los suficientes tributos y todo esto. Pero este es el quid de la cuestión de este asunto, indiscutiblemente. Y a ver qué pruebas hay y hasta dónde pueden llegar. Lo otro, a mi modo de ver, tiene menos relevancia. Esto es lo importante. ¿Había una trama de corrupción, como está afirmando desde el principio el Partido Socialista, que cebaban a este señor para beneficiar el entorno de la presidenta? ¿O no es verdad y todo era un infundio, todo es una calumnia, todo es algo, en fin, que se puede justificar? Bueno, pues a ver si nos enteramos y nos dan luz sobre este tema. Julián. Pues, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, que siempre tiene que estar por delante, pero la verdad es que cada día vamos conociendo asuntos que no me gustan, que suenan mal, ¿no? Su primera obligación sería no solamente en los tribunales, que además es donde se tiene que defender, sino desvelar esta situación, ¿no? Si realmente pagó $500.000 de euros por una empresa que no tenía valor. Todos sabemos, al menos los que sabemos de valoración de empresas, sabemos que una empresa se puede comprar, aunque contablemente tenga un valor nulo o incluso negativo, se puede pagar un dinero con él si tiene eso que se llama un fondo de comercio. Bueno, tiene un fondo de comercio, pero es que esto cualquier economista o cualquier otra profesión cualificada para hacerlo puede hacer una valoración perfecta de esta operación y llegar a la conclusión de si el precio pagado estaba medianamente justificado o mínimamente justificado o si por el contrario fue otra forma más. Esa no lo has dicho entre todos los ejemplos que has puesto de corrupción. Claro, es la verdad que era de la administración pública, ¿no? Esto es de un privado, por lo que no vale. Pues también está lo otro, claro. Ya. Bueno, vamos a el último de los juicios de la marca Gürtel, ¿eh? Esto ha durado 27 años. Bueno, ahora se celebra el último juicio, se sientan los tradicionales, Correa, en fin, los tradicionales de la red Gürtel, y se trata de saber qué pasó con unos favorcillos que se les hicieron desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey. ¿Qué queda claro después de la celebración del juicio? Ahora vamos a escuchar a Correa, pero yo se lo quiero significar. Que evidentemente alguien pagó para obtener el favor de un político, en este caso de la exalcaldesa de Arganda. Bueno, yo creo que no fue un pacto a priori a medida que íbamos trabajando y que mantenía una buena relación personal con ellos. Bueno, con Benjamín Martín y con Ginés, porque la tercera persona, Juan Fernández, le he visto 2 veces en mi vida. Y no fue ningún pacto a priori. Íbamos trabajando, íbamos obteniendo muy buena relación personal y a medida que se iban cumpliendo los trabajos, pues yo solía ser generoso con ellos. Cuando dice usted ser generoso, ¿qué regalos les hacía? Bueno, pues yo creo que viajes, temas en especies, viajes. Además de su organización de eventos como bodas. Sí, es posible. Lo que pasa es que han pasado más de 20 años y me cuesta mucho recordarlo. 25 millones de euros pagaron a la expolítica para que liberara unos terrenos que le interesaban mucho a Fernando Martín. Se acordarán muchos de él porque este hombre, años antes de esto, llegó a ser presidente del Real Madrid y titular de una de las grandes, Martinsa, de las grandes empresas de
del mundo de la promoción inmobiliaria. Y este hombre también ha reconocido en los tribunales que efectivamente él pagó 25 millones de euros por ese pago. Julián. Bueno, Martín Safadesa es la mayor quiebra, hoy sería el concurso de acreedores, pero la mayor quiebra de la historia de España. Más de 6.000 millones de euros, aparte de las cantidades impagadas a Hacienda, a la Seguridad Social, a proveedores, etcétera. Es la mayor quiebra de la historia de España. Martinsa era una empresa inmobiliaria, luego llegó a llamarse Martín Safadesa, porque adquirió, probablemente fue el principio del fin, la inmobiliaria gallega Fadesa, que tenía un montón de promociones en media España y fuera de España, y Fernando Martín, repito, murió precisamente fruto de la ambición que tenía, ¿no? Él era un pequeño promotor, un pequeño o mediano promotor especializado en la gestión de suelos, y decidió integrarse, eso que llama una integración hacia adelante, dio un paso más y dijo, ahí va, pues si yo que sé gestionar el suelo, pues soy capaz de hacerme con las promociones, ¿no? Y pegó unos bocados comprando empresas que se le atragantaron, era demasiado para él. Sí, el señor Correa, que hay que recordar que Correa en alemán significa Gürtel, viene de ahí, pues era el que engrasaba toda la operación, hacía los correspondientes favores, pagaba absolutamente todo, era lo que se llama técnicamente un Paganini, iba por todos los lados, y luego él se dedicaba a cobrar a esos empresarios que hacía favores, de esa manera, en constructoras, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me deprime en esta historia que de hace 25 años es que no hemos mejorado en nada. Al contrario, las tramas que tenemos hoy en día, de Aldama, Ábalos, son todavía más burdas. Y obscenas. Más obscenas que lo que era Correa y compañía. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio porque abrimos a continuación el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, la UCO detectó en los dispositivos encriptados de Koldo García conversaciones y mensajes de Koldo García con Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE. Y en esos contactos de lo que se hablaba era de algunos contratos de la administración pública, contratos públicos, y eso se relaciona con su posible pertenencia a un sistema organizado de reparto de cupos socialistas a cambio de comisiones por la concesión de esos contratos. La investigación continúa, pero puede situar a Cerdán como el intermediario clave entre la trama corrupta y otros dirigentes del partido con responsabilidades de gobierno en diferentes puntos de España. Esto habrá que demostrarlo, pero cambia el signo de las cosas. Sí, la información de la UCO viene a desmontar esa campaña de descrédito que el Partido Socialista lanzó contra Víctor de Aldama y contra varias de las declaraciones que hizo en sede judicial. Él ahí insistió en varias ocasiones que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, recibió en mano 50.000 euros en compensación por un amaño de una obra que estaba bajo el cupo de Santos Cerdán, bajo su control dentro de ese reparto que habría presuntamente en el Partido Socialista. Él en varias ocasiones negó ningún tipo de contacto con Víctor de Aldama. Nueva vuelta de tuerca en el conocido como caso Koldo, que podría terminar siendo el caso PSOE. La UCO ha encontrado mensajes que podrían situar a Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del partido, en el epicentro de la presunta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública. Según adelanta el Confidencial, los investigadores han desencriptado un dispositivo electrónico incautado a Koldo García en el que se han encontrado conversaciones que implicarían directamente a Cerdán en la manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones ilegales. Las comunicaciones revelarían que el número 3 del PSOE habría actuado con la colaboración de otros dirigentes del partido con responsabilidades en el gobierno para así alterar los procesos de licitación, garantizando que las adjudicaciones recayeran en empresas afines. Una red presuntamente perfectamente organizada, con Koldo como intermediario entre Santos Cerdán y Víctor de Aldama, el supuesto cabecilla de esta trama.
Este nuevo hallazgo refuerza las sospechas sobre la implicación de Cerdán, cuyo nombre ya había aparecido en fases anteriores de la investigación y al que el propio Víctor de Aldama dijo haber dado un sobre con 15.000 euros en efectivo en frente de Ferraz. La información podría derivar en la apertura de una causa en el Tribunal Supremo, dado el aforamiento del diputado socialista. Desde el Partido Popular aseguran que todos los que auparon a Sánchez están hasta arriba de corrupción y exigen la dimisión inmediata de Cerdán, así como la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones. Por el momento, ni Moncloa ni la dirección del Partido Socialista han hecho declaraciones sobre este asunto, mientras la investigación continúa y amenaza con alcanzar el núcleo duro del partido en un momento crítico para el Ejecutivo. Parece que las investigaciones judiciales sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al sanchismo están llegando al hueso. La UCO, al interceptar comunicaciones encriptadas sobre contratos públicos de la trama de Aldama a través de Koldo y con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, dan lugar a muchas sospechas. Ya saben que la principal sospecha es que existía un sistema de cupos o de reparto según tocara comisiones ilegales por adjudicaciones en un territorio o en otro. Y la verdad es que esos cupos territoriales se administraban por la simple razón de la geolocalización de las obras. Sospecha de corrupción organizada, así es como me gustaría a mí llamarle a esto. Y ahí el PSOE pone en marcha una serie de respuestas mecánicas que ya conocemos por otros casos vistos antes, pero que también nos aportan pistas. En primer lugar, dicen, se trata de una mentira más de Aldama, de un delincuente que compró su libertad contando mentiras contra nosotros. La segunda, también muy reconocible, forma parte del manual de resistencia a la corrupción del sanchismo y es cerrar todos filas en torno a la figura de Santos Cerdán. Cerdán, hay que recordar, junto a Ábalos y a Koldo, formaban parte de ese coche camilla que llevó a Sánchez, lo proyectó a la Secretaría General del PSOE. Sin embargo, que la UCO haya descubierto estas comunicaciones con Cerdán parece el preámbulo de un sistema corrupto de financiación basado en, precisamente, contratos públicos. Que su reparto tenga que ver con Santos Cerdán es lógico, a pesar de que digan que él no negociaba contrataciones. ¿Quién mejor que el secretario de Organización del PSOE para repartir organizadamente los cupos? Bueno, y después de meses de negociaciones parece que ya hay acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la cesión presuntamente integral de la inmigración a Cataluña. Lo acabamos de conocer hace escasos minutos. El acuerdo sería anunciado en las próximas horas por parte de ambos partidos y la solución que ambos habrían ingeniado sería una cogestión. Al no poder atribuirles la gestión integral de las fronteras a los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, porque esto supondría algo inconstitucional, algo que no recoge la Constitución, la fórmula intermedia que ambas partes habrían pactado sería que los Mossos compartieran esta competencia con los cuerpos de seguridad del Estado que ahora mismo la ejecutan, esto es, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Este acuerdo se produce después de semanas de presiones y después de que Carles Puigdemont decidiera retirar esa cuestión de confianza a la que iba a someter a Pedro Sánchez en el Congreso. Seguiremos muy pendientes de este tema y del anuncio de ese acuerdo de inmigración. Y estamos también al loro de lo que pasa con el patrimonio de José Luis Ábalos. En estos momentos está bajo sospecha la actividad que durante años llevó a cabo en Perú bajo una ONG con la que se habrían ejecutado hasta 39 obras públicas, todas ellas financiadas con dinero tanto de las comunidades autónomas españolas como del Gobierno central. Según publica hoy el digital de Objective, José Bono, en la época en la que estuvo al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, habría invertido nada más y nada menos que 450.000 euros a esta ONG.
José Luis Ábalos se encuentra en el punto de mira, no solo por su presunta relación con el caso Koldo, sino también por los negocios que podría tener en Perú. En el centro de la diana se encuentra Fiadelso, una ONG creada por el exministro en 1992 que presuntamente logró captar fondos públicos y privados por valor de 14 millones de soles. Con ese dinero se construyeron locales sociales en Chimbote, una ciudad peruana. Esto hizo que esta ciudad premiase a la ONG y no solo eso, sino que también cedió parte de un terreno a esta organización con muy buenas condiciones. No solo Ábalos estaría dentro de esta presunta trama, parte de la inversión se realizó gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Exteriores. ¿Y por dónde se canalizó ese dinero? Por parte de algunas administraciones, como por ejemplo la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por aquel entonces por José Bono. En concreto, se inyectaron 450.000 euros que fueron a parar a 4 proyectos de construcción. Sin embargo, llama la atención que el nombre de esta ONG no aparece en los registros de los proyectos financiados por la Junta. Destaca también el hecho de que bajo el mandato de Bono, Castilla-La Mancha se convirtió en el segundo mayor benefactor de la ONG. Ábalos, además, tenía compañías en Perú un poco llamativas. Durante sus viajes a este país tuvo a 2 veladores. Por un lado, Victoria Espinoza, la alcaldesa de Chimbote, y por otro lado, José María Guamán, rector de la Universidad de San Pedro, que también está en esa ciudad peruana. Ambos están condenados por corrupción y además en busca y captura al fugarse para no entrar en prisión. Unos negocios y unas compañías que hacen que Ábalos esté inmerso en varios escándalos de corrupción. José Luis Ábalos no solo facilitó contratos un poco estrambóticos en la administración pública, en las empresas que dependían de su ministerio, como los que han salido a la luz de Jessica Rodríguez. Resulta que, incluso simultanean en el tiempo, también colocó a Claudia Montes, Miss Asturias 2017, a la que pues, le consiguieron trabajo durante más de 2 años en la empresa Logitren, que dependía también del ministerio de Ábalos cuando era ministro. Antes que ese contrato parece que cobró del entorno de Ábalos también sin trabajar, pero en este caso 1.300 euros mensuales que se le abonaban a través de Bizum durante por lo menos un trimestre. Y estaremos muy pendientes mañana del Tribunal Supremo porque mañana declarará allí el hermano de Koldo García, Joseba García, que fue la persona que supuestamente era el superior de Jessica en Ineco, una de las empresas que ahora mismo están bajo el foco del mundo judicial y también de los partidos políticos. Desde el Partido Popular quieren impulsar una auditoría sobre las 2 empresas públicas que presuntamente contrataron a la novia de Ábalos, a Jessica Rodríguez. También desde los sindicatos de Traxa y de Ineco piden una investigación interna para depurar responsabilidades. Ojo que el PP no se queda aquí, sino que va a llevar al Senado a los ministros Óscar Puente y Planas, ambos responsables de las 2 empresas que están en estos momentos bajo el punto de mira, para que expliquen en qué consistió esa contratación de la expareja de Ábalos. Quieren también que ambos comparezcan en el Congreso de los Diputados. Y la climatología es noticia en nuestro país. Castellón sigue en alerta roja, ha dejado de estar en alerta roja Ronda, en Málaga, y en el Barranco del Pollo, el polémico Barranco del Pollo con un montón de muertes desde la Dana, ha vuelto a llover con abundancia, al tiempo que se han producido otras inundaciones en Chiva y en otros municipios valencianos. La cuestión es que, a pesar de que en Valencia todos coincidan en que la lluvia no fue tan fuerte como la de la Dana, todos miran con enorme preocupación lo que pueda derivarse de ulteriores inundaciones como las que se han producido en el polígono de Chiva, por ponerles algún ejemplo. Así es que seguimos pendientes de la lluvia en el Levante. Y también tenemos que contarles la triste noticia de que han encontrado el cadáver de un ganadero de 50 años que fue arrastrado por la fuerza de la lluvia en Lorca, en Murcia. Ha sido encontrado en las inmediaciones de la Rambla de Ramonete. El hombre había salido con su furgoneta a ver el estado de sus ovejas y fue arrastrado por la corriente mientras circulaba junto a la Rambla. El Ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial.
Bueno, y la presión sigue en estos momentos sobre Carlos Mazón. La izquierda sigue pidiendo su dimisión por su gestión al frente de la DANA. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha reconocido por primera vez que su gobierno, al igual que el gobierno central, no estuvo a la altura, pero ha insistido en que él sigue centrado en la reconstrucción. Creo que ni la Administración central ni la Administración autonómica han estado a la altura de esa emergencia. El presidente del gobierno lo que ha hecho es ascender a los responsables de la DANA. Lo que ha hecho el señor Mazón es una crisis de gobierno y condicionar su futuro a cómo va evolucionando la reconstrucción. ¿Qué tiene que seguir al frente de eso? Ya le he contestado, ¿no? Le vuelvo a reiterar, el señor Mazón ha unido su futuro político a la reconstrucción de Valencia. Hay otros cuyo objetivo es que no haya éxito en la reconstrucción de Valencia. 27 años después ha llegado a producirse hoy el último de los juicios sobre el caso de la Gürtel, uno de los escenarios de corrupción que lleva sobre las espaldas del Partido Popular hace tantísimos años. Se investigan las medidas a cambio de adjudicaciones que se adoptaron en el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey. Además de los habituales como Francisco Correa, el cabecilla de la trama que acumula condenas por 92 años de cárcel, también se sientan en el banquillo el exalcalde popular de Arganda del Rey, Ginés López, y algunos otros empleados públicos de la localidad, así como el empresario de la construcción y expresidente de Martinsa, Fernando Martín. Se le acusa de mediar a esta trama, mediar con el alcalde para, con el pago de 25 millones de euros, supuestamente entregados por el empresario Martín, llegar a recibir unas parcelas que mucho interesaban a Martinsa. Y la cesión de la inmigración no ha sido la única de las concesiones que han tenido lugar a Cataluña en los últimos meses. Se acordarán del traspaso de Rodalies a la comunidad autónoma, que ya ha comenzado a ejecutarse y que ya tiene sus primeras consecuencias. Tanto Renfe como Adif, sus sindicatos, han convocado paros de 7 días en días muy críticos, justo antes de las vacaciones de la Semana Santa. Lo hacen en protesta por ese traspaso de cercanías a Cataluña y también por la privatización de Renfe Mercancías. Está previsto que los paros tengan lugar los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y para el día 1 y 3 de abril. Y abrimos la página de Internacional contándoles que hoy ha sido de las pocas mañanas invernales, pero esta vez soleada, en Mannheim. Y cerca de unas 200 personas se arremolinaban en torno a unos puestos de comida cercanos a un escenario donde iban sucediéndose las interpretaciones de artistas musicales. Todo era muy tranquilo y la gente estaba muy contenta hasta que un coche Ford negro se ha adentrado en la zona peatonal muy poblada de gente y empezó a acelerar, lanzándose contra un grupo de transeúntes. Ha causado 2 muertos y varios heridos más. El conductor, que ha sido detenido en el lugar de los hechos, es un hombre de 40 años con pasaporte alemán que está, permanece detenido, pero está en un centro médico porque ha requerido atención sanitaria. Y la policía investiga los motivos del atentado entre enorme discreción que no permite ni siquiera adivinar cuál es el problema. Y Europa trata de diseñar un plan de paz alternativo para Rusia y Ucrania al propuesto por Estados Unidos. Francia propone una tregua de un mes que incluiría el cese de los ataques por aire, por mar y también todos aquellos que tengan lugar contra infraestructuras energéticas. Reino Unido, que en un primer momento parecía que estaba a favor, ahora expone sus dudas. Mañana Ursula von der Leyen va a presentar el plan de rearme para los 27. La visita de Zelensky a la Casa Blanca parecía indicar que la paz en Ucrania estaba más cerca con Estados Unidos como mediador entre ambos contendientes. La reunión comenzó con cordialidad, con Trump elogiando a Zelensky y su esfuerzo en la guerra, pero al ucraniano se le notaba incómodo cuando se hablaba de sentarse a negociar la paz. Continuó además cargando contra Putin. A Trump le molestaron mucho estos calificativos, pues considera que no ayudan a lograr un proceso de paz. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. Todo saltó por los aires cuando Vance habló de diplomacia. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. What kind of diplomacy,
JD, you are speaking about. What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. You're gambling with World War III. A raíz de esta discusión televisada se dio portazo al pacto de apoyo de Estados Unidos a cambio de las tierras raras de Ucrania. Ahora el gobierno americano anuncia que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, coordinado por Elon Musk, va a investigar qué ha sido del dinero entregado a Ucrania durante estos 3 años, pues sospecha que hay un enorme fraude detrás. La reacción europea al desencuentro no se hizo esperar y se convocó una reunión de urgencia en Londres en la que se decidió aumentar el apoyo militar a Ucrania. Las empresas armamentísticas se frotan las manos y en bolsa ya se nota. La alemana Rheinmetall revalorizó sus acciones en un 18%, la francesa Thales un 16%, la italiana Leonardo un 15%, la británica BAE Systems y la sueca Saab un 14%. Por otro lado, los líderes europeos se comprometieron a aumentar la presión económica sobre Rusia. Por su parte, Francia y Reino Unido proponen una tregua parcial aérea, marítima y sobre las infraestructuras energéticas. Las naciones europeas invitan a Estados Unidos a sumarse a esta iniciativa, ya que le consideran un aliado crucial. Pero desde Washington creen que lo primordial es sentarse a negociar la paz ya. Y Pedro Sánchez asistió ayer a la cumbre de líderes europeos en Londres, pero fue de los pocos que luego rechazó dar explicaciones a los medios. Hoy desde el Partido Popular insisten en que Sánchez está comprometiendo la postura de España sin haber pasado antes por el Congreso y le insisten que ahí es donde debe dar explicaciones. Hay un asunto espinoso para Pedro Sánchez que quizá es el motivo por el que ha decidido dejar a un lado este tema, y es la división de su gobierno en lo que se refiere al aumento del gasto en defensa. Sus socios de la izquierda lo rechazan, mientras que desde la derecha insisten en que debe aumentarse esta partida. Hemos de insistir en políticas de defensa y en políticas diplomáticas. Y para entenderse con Estados Unidos debemos de hacer compromisos en defensa y persistir en la vía diplomática. Porque el señor Sánchez no sabemos exactamente qué es lo que propone. No conocemos cuál es la propuesta de su gobierno. Creo que Sánchez no debe de seguir acudiendo a foros internacionales y comprometiendo la postura de España sin que tenga la autorización del Congreso de los Diputados. Y otro asunto delicado sobre el que parece que no hay acuerdo tampoco en el seno del Gobierno es el envío de tropas a Ucrania. Se trata de una posibilidad que han puesto encima de la mesa varios países europeos, entre los que se encuentran Reino Unido y Francia, y que supondría enviar a soldados que garanticen la paz una vez ya se haya llegado a ese alto el fuego. España se encuentra dentro de los países que todavía no lo tienen claro. Hoy José Manuel Álvarez rechazaba pronunciarse sobre este asunto y aseguraba que sus esfuerzos están ahora puestos en garantizar la paz. Y en la página de Sociedad tenemos 4 personas en estado crítico en Barcelona después de la colisión entre 2 autobuses que ha tenido lugar en la diagonal barcelonesa. Uno de esos que están muy graves es un conductor de uno de esos autobuses. En total hay una treintena de heridos y, según algunos testigos presenciales, además, la caída de una farola de alumbrado público le ha partido las piernas a un joven que pasaba por allí. Uno de los autobuses siniestrados llevaba como pasajeros a un grupo de turistas italianos. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con el Toro TV. Y volvemos mañana como cada noche. Les esperamos aquí a las 9. Que descansen.